En 2025, el director de un museo de Detroit, en Estados Unidos, recibió un email sin remitente conocido, con una imagen adjunta. La imagen mostraba un retrato que él llevaba más de 20 años buscando. Salvador Salort Pons es doctor en Historia del Arte y uno de los mayores expertos del mundo en Diego Velázquez. Desde principios de los años 2000, había intentado localizar un cuadro que las fuentes históricas mencionaban, pero que nadie había visto en siglos. Estaba convencido de que existía en algún lugar. Y un día, alguien le envió una foto. Esto es lo que encontró. Un retrato del hombre más poderoso de España en el siglo XVII, pintado por el artista más importante que ha dado este país. Ha estado perdido 400 años, y cuando le hicieron rayos X, descubrieron que debajo de lo que ves hay otro cuadro completamente distinto. Para entender qué es este cuadro, hay que entender quién es este hombre. Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, fue el válido de Felipe IV. En la España del siglo XVII, el válido no era un simple consejero, era quien realmente gobernaba. El rey reinaba, Olivares mandaba. Controlaba el ejército, la diplomacia, las finanzas y las intrigas de la corte. Y como todo hombre de poder, necesitaba controlar también su imagen. Olivares fue quien instaló a Velázquez como pintor de la corte en 1623, cuando el artista tenía apenas 24 años. No lo hizo por amor al arte, lo hizo porque entendió que Velázquez era el mejor retratista de su generación y que un buen retrato era un arma política. Piénsalo. En un mundo sin fotografía, sin televisión, sin redes sociales, la única forma de que la gente supiera cómo era tu cara era un cuadro. Quien controlaba al pintor, controlaba la imagen de poder. Y los pintores rivales lo sabían. Los que ya estaban en la corte odiaban a Velázquez, un sevillano de 24 años que llegaba a quitarles el puesto del día a la noche. Las tensiones dentro del Alcázar eran feroces. En 1626 ocurrió algo que cambió las cosas. El Papa Urbano VIII envió a su sobrino el cardenal Francesco Barberini a Madrid en misión diplomática. Venía a negociar una tregua entre España y Francia por el control de un territorio estratégico en el norte de Italia. Era una visita de altísimo nivel. El representante del Papa en la corte del rey más poderoso de Europa. Olivares vio la oportunidad perfecta. Encargó a Velázquez 2 retratos, uno de sí mismo y otro del cardenal. La idea era intercambiarlos como regalo diplomático. Olivares se llevaría el retrato del italiano, Barberini se llevaría el del español. 2 cuadros como testimonio de una alianza entre Madrid y el Vaticano. Pero algo salió mal. El secretario del cardenal, un coleccionista italiano llamado Cassiano dal Pozzo, dejó escrito en su diario que el retrato del cardenal pintado por Velázquez le pareció ejecutado con un aire, cito textualmente, malincónico y severo. No les gustó. Al italiano le pareció demasiado duro, demasiado frío. Lo que Dal Pozzo estaba describiendo sin saberlo es exactamente lo que hoy consideramos el genio de Velázquez, esa capacidad de pintar la verdad psicológica de una persona sin adornos, sin idealizarla. Pero en 1626 los italianos querían glamour y Velázquez les dio verdad. Tampoco les gustó que encargaron un segundo retrato del cardenal a otro pintor, Juan Bardelhamen, que sí les satisfizo. El retrato de Barberini hecho por Velázquez desapareció. Nunca se ha encontrado, pero el de Olivares sí sobrevivió. Es el cuadro que tenemos delante. Miremos lo que pintó Velázquez. Olivares aparece de busto, mirando al espectador con una expresión penetrante. Lleva una armadura con decoraciones doradas y una banda roja de general cruzándole el pecho. Es una imagen de poder militar, pero no fue siempre así. Cuando se le hicieron rayos X al cuadro, apareció otro retrato debajo. Velázquez había pintado originalmente a Olivares con un traje negro de estadista, no con armadura. Se ve con claridad en la radiografía, una franja blanca que baja desde el hombro por todo el pecho, ejecutada con pigmento de plomo. Es la versión original, un político, no un militar. Pero en algún momento Velázquez cambió de idea. Repintó el traje entero, sustituyó la ropa civil por una armadura militar y una banda roja de general. Le cambió la golilla, haciéndola más ancha y más rígida. Le bajó el hombro derecho, le recolocó la oreja izquierda acercándola al rostro. Añadió una espada en la parte inferior que luego decidió eliminar. Cada cambio está documentado en la radiografía, capa sobre capa. Y la forma en que lo pintó es reveladora.
La cabeza está hecha con pinceladas ligeras, tan finas que la impregnación rojiza del lienzo se transparenta debajo de la barba. Pero la armadura es todo lo contrario: pincelada gruesa, empaste denso, trazos largos de izquierda a derecha. Los detalles dorados del metal brillan porque Velázquez aplicó el pigmento con una densidad brutal, dejando que la textura del pincel imitara los reflejos del acero. Es como si hubiera pintado la cabeza con delicadeza y la armadura con fuerza. Dos manos distintas en el mismo cuadro, pero las dos son la suya. Y hay un detalle microscópico que cierra la puerta de la autoría. Si amplías el ojo izquierdo de Olivares, verás que el fondo oscuro del iris está rematado con un trazo de azul de azurita. Y sobre ese azul, un punto de blanco de plomo. Un solo punto. Es el reflejo de la luz. Es lo que hace que el ojo parezca vivo y es exactamente la misma técnica que Velázquez usó en el ojo del retrato de Felipe IV que cuelga en el Prado. Un punto de pintura blanca. Su firma invisible. Es como ver los borradores de un escritor, solo que los borradores están enterrados bajo las capas de pintura y hacen falta rayos X para leerlos. Y lo que cuentan es fascinante. Velázquez no cambió la idea porque se equivocara, cambió de idea porque cambió el mensaje político. En 1625-1626, Olivares estaba intentando crear la Unión de Armas, un proyecto de centralización militar para toda la monarquía hispánica. Necesitaba presentarse ya no como político de despacho, sino como líder del ejército. Y Velázquez lo entendió. Transformó el retrato del estadista en el retrato del general. El cuadro no es solo una imagen, es un acto de propaganda. Y ahora viene el detalle que a mí más me fascina de este cuadro. En la parte superior del brazo izquierdo, justo debajo de la última lámina de la hombrera, hay dos orificios para remaches en la armadura. Pero Velázquez solo pintó uno de los dos remaches. El otro está vacío. Es un agujero en el metal. No es un descuido. Sabemos que no lo es porque el grabado que se hizo a partir de este cuadro, realizado por Paulus Pontius, y siguiendo la composición de Pedro Pablo Rubens, muestra la armadura completa, con dos remaches en su sitio. Pontius copió todo el cuadro con precisión, pero corrigió el remache que faltaba. Velázquez lo omitió a propósito. En la corte española de la época, los efectos de trampantojo estaban de moda, eran muy apreciados. Su propio maestro, Francisco Pacheco, los valoraba enormemente. Velázquez dejó ese agujero vacío en el metal para que el ojo del espectador tropezara con él, para generar un instante de confusión. ¿Es una imperfección real de la armadura o es una pintura que imita una imperfección? Es la firma de un genio que no firma con su nombre, firma con un truco. 400 años después, ese remache que falta sigue funcionando, sigue haciendo que mires dos veces. Pero la historia de este cuadro tiene una capa más, y se llama Pedro Pablo Rubens. En 1626, Rubens creó un boceto preparatorio para un grabado alegórico de Olivares. En su composición, enmarcó el busto del válido sobre un pedestal rodeado de figuras y símbolos. Para el rostro, usó el modelo de Velázquez de 1624, pero para la ropa, usó algo distinto. La primera versión del retrato que estamos analizando, la del traje negro con piel, la que está debajo de la pintura. Esto significa que Rubens vio este cuadro antes que Velázquez lo repintara, vio la versión original y la usó para su boceto. Después, cuando Pontius ejecutó el grabado final, combinó la composición alegórica de Rubens con el rostro del retrato ya repintado con armadura. El resultado es un documento único, la misma obra vista en dos momentos distintos de su creación, por dos de los artistas más grandes de la historia. Velázquez, Rubens y Pontius trabajando sobre la misma imagen del mismo hombre en el mismo año. Es un triángulo de genios que se cruzan en un retrato de 60 por 48 centímetros. Olivares se quedó con el retrato, o más bien, se lo dio al cardenal Barberini como regalo diplomático. El cuadro viajó a Roma y quedó registrado en el inventario de la colección del cardenal en 1631, descrito como un cuadro con el retrato del señor conde Olivares, cabeza y busto, armado, de telaro da testa. En italiano, un lienzo del tamaño de una cabeza, 62 por 47 centímetros. Coincide casi exactamente con las medidas del cuadro que tenemos delante, 60 por 48. Cuando Barberini murió en 1679, el cuadro aparece en su inventario póstumo y después desapareció.
Durante más de 3 siglos nadie supo dónde estaba, hasta que en 2025 alguien envió un email a Salvador Salort Pons con una fotografía. El cuadro estaba en una colección privada española. Había estado a unos cientos de kilómetros del Museo del Prado todo este tiempo. Salort Pons publicó sus conclusiones el verano de 2026 en Ars Magazine, la revista del propio Museo del Prado. La llamó la aportación más significativa al catálogo de Velázquez en los últimos años. Un cuadro de 60 centímetros, perdido 400 años, encontrado por un email, con otro cuadro enterrado debajo, con un remache que falta a propósito, pintado por un sevillano de 26 años que un italiano odiaba, pero que 2 de los mayores pintores de Europa usaron como modelo. Todo eso en un lienzo que cabe en una mesa de cocina. La próxima vez que oigas que Velázquez es el mejor pintor de la historia, piensa en este remache vacío. No es solo virtuosismo. Es sentido del humor. Es un guiño a quien sepa mirarlo. 400 años después, por fin, lo hemos visto. ¿Crees que Velázquez sabía que tardarían 4 siglos en encontrar ese truco? Dímelo en los comentarios.